Continuando con el tema de las estructuras de datos, habíamos visto que un tipo de clasificación de las estructuras de datos podría ser en simples o básicas y complejas. Y habíamos dicho que las que vamos a ver en esta materia son las simples o básicas, arreglos y registros. En particular, un registro, también llamado estructuras o struct en inglés, son las estructuras de datos formadas por una colección finita de elementos no necesariamente homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Homogéneos quiere decir que tienen el mismo tipo, que son del mismo tipo. En este caso no necesitan ser homogéneos y cada uno de estos valores, de estos elementos, son llamados campos. Los registros son similares a los arreglos en el sentido de que ambos permiten almacenar un grupo de elementos bajo un nombre común. Es decir, yo puedo con ese nombre con el que llamo a la estructura poder hacer referencia al conjunto, a la colección de una sola vez, de una manera completa. Sin embargo, mientras los elementos del arreglo son del mismo tipo, los elementos en el caso de los registros pueden ser diferentes. Pueden ser iguales, pero también pueden ser diferentes. Se me permite construir colecciones de elementos de diferentes tipos y agruparlos, en este caso, como registros. Entonces, cuando tengo información que son del mismo tipo, yo puedo construir entonces arreglos, también puedo construir registros, pero si son de tipos diferentes, necesariamente tengo que construir un registro. Ahora bien, cuando yo especifico un registro, yo debo decir el nombre del registro, cómo se llama esa estructura, es decir, esa colección de información, cómo se llama cada uno de los campos que forman parte de esos registros, porque en este caso los campos son contenidos por el registro contiene campos, por tanto cada uno de sus elementos llamados campos deben tener un nombre. Y además, como los campos pueden ser de tipos diferentes, pues debo especificar el tipo de cada campo. ¿Qué logro con esto? Bueno, es posible de esta forma denotar primero globalmente el valor estructurado usando el nombre del registro, de la misma forma como hacíamos con el nombre del arreglo. Yo podía referirme al arreglo, por ejemplo, el arreglo estudiante, que tiene 5 estudiantes y se llama, por ejemplo, E. Bueno, E va a representar a esos 5 estudiantes. Igualmente, dentro del nombre al que le vamos a dar al registro, también puedo hacer referencia al conjunto estructurado de forma global. Pero también puedo denotar a través de un nombre, que es el nombre del campo, el valor de cada uno de sus componentes, cosa que no podía hacer con el arreglo, sino a través de la notación de índice solamente. En cambio, aquí lo puedo hacer a través de un nombre. Por ejemplo, supongamos que tengo la necesidad de manejar fechas en un problema. Si tengo esa necesidad, necesariamente voy a tener que guardar por cada una de esas fechas el día, el mes y el año, que son los componentes o los elementos de lo que es una fecha. Para una mejor manipulación podríamos crear una estructura de datos llamado de tipo registro llamado fecha. Fíjense que este es el nombre de la estructura, en este caso del registro, llamado fecha, y cada uno de sus componentes va a tener el tipo, de qué tipo son, y el nombre de sus campos. Una vez que yo hago esto, yo pudiera entonces declarar una variable, en este caso f, de tipo fecha, y poder hacer, en este caso, digamos, indicar cada uno de sus campos y poderle asignar un valor. Cada uno de ellos son un entero, entonces puedo asignarle a cada uno un entero. ¿Qué sucede a nivel gráfico? Bueno, a nivel gráfico vamos a ver en memoria una colección de elementos, en este caso de 3 campos, uno seguido detrás del otro, y a cada uno de ellos lo podemos indexar a través de un nombre. Es decir, puedo decir la variable f, que es del tipo fecha, y si es del tipo fecha va a tener 3 campos, el día, el mes y el año, en donde todos van a ser de tipo entero. Fíjense que como hice esta asignación, puede darle valor a cada uno de estos 3 enteros que componen la estructura fecha, en este caso de tipo fecha, en este caso que se llama f, que es de tipo fecha, pero puedo hacer alusión a cada uno de estos campos a través de un nombre. Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué ventajas tengo yo al poder conseguir esto? Bueno, primero, que yo voy a agrupar no solo por el tipo, sino también por el significado. Es decir, a través del nombre del campo vamos a darle más claridad a la estructura de datos.
porque, por ejemplo, yo pudiese haber escogido la estructura para guardar una fecha, la estructura de un arreglo. Es decir, un arreglo de 3 componentes en donde la primera posición del arreglo sea el día, la siguiente posición sea el mes y la última posición sea el año. Y entonces puedo tener un arreglo de 3 enteros y eso va a ser para mí una fecha. ¿Ok? Pero ¿qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que me pidan en algún momento que la fecha la coloque en el formato, por ejemplo, año, año, mes, mes, día, día. Y eso quiere decir que primero va el año, después el mes, después el día, pero puede ser que me lo inviertan y me digan, no, yo lo quiero día, mes, año, o como lo hacen en otros países, primero el mes, después el día, después el año. O sea, me pueden variar el orden en el que van estos 3 componentes que son del mismo tipo. Bien, y por eso lo puedo colocar en un arreglo. Pero si yo lo hago a través de una estructura de tipo registro, yo voy a saber exactamente a qué me estoy refiriendo en la posición 1, 2 y 3, porque cada una de esas posiciones no es que tiene un número, no es que tiene un índice, es que tiene un nombre, y el nombre es mucho más claro y da mucho más significado a un código, a un algoritmo, cuando lo estoy manipulando. Ahora bien, por otra parte, obviamente, como habíamos dicho en la primera parte que hablamos de estructuras de datos, siempre que yo defino una estructura de datos, lo que estoy buscando de alguna forma es también reducir el código. Mientras yo tenga más sofisticación en la estructura de datos que estoy manejando, seguramente mi código y mis algoritmos van a ser más cortos, más concisos, más breves, más claros. ¿Ok? Ahora, por otra parte, ¿qué pasa? Que como voy a usar el nombre de la variable de tipo registro y además el nombre de sus campos, yo pudiera de una manera mucho más fácil usar estos componentes, diferentes variables como parámetros de una función, y además lo podría manipular a través de puntadores, cosa que vamos a ver en los siguientes temas. Quiero mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, un punto de 2 dimensiones en un plano bidimensional tendría, por ejemplo, 2 componentes, el componente X y el componente Y, ambos reales. Fíjense que para indicar o para construir un registro necesito saber el nombre, qué nombre podría colocar. Bueno, punto 2D podría ser, y va a tener 2 componentes, uno llamado X, que es del tipo real, y uno llamado Y, que es del tipo real. Si tengo un punto en la tercera dimensión, tendría que agregar la coordenada Z a esos campos. Ahora voy a tener un punto 3D en donde voy a tener 3 campos, ambos reales, todos reales. Ya la fecha la habíamos descrito, día, mes y año, todos del tipo entero. La hora podríamos hacer lo mismo, tengo 3 campos, hora, minuto, segundo, entero, todos enteros. Podría tener, por ejemplo, una información como la persona, donde tengo un campo que podría ser la cédula de identidad, otro campo que podría ser el nombre, que le podríamos identificar como un arreglo de caracteres. Me interesa, por ejemplo, su fecha de nacimiento, pero la fecha, en este caso, ese campo llamado nacimiento es del tipo fecha, pero fecha es una estructura de tipo registro declarada anteriormente. Por tanto, estoy construyendo un registro que tiene campos de tipo elemental o tipo simple, que sabemos cuáles son: enteros, reales, caracteres y booleanos. ¿Okay? Pero también puede tener un campo o varios campos en los cuales el tipo sea a su vez una estructura. Eso es perfectamente posible. Yo voy a tener tantos niveles de estructura como yo necesite dentro de la definición de un registro. Por ejemplo, el código de un producto, tengo el código de un entero, el precio es un real, pero puedo tener un nombre de tipo carácter. ¿Okay? Fíjense que aquí tengo un ejemplo en donde los 3 componentes o campos de ese registro van a ser de diferente tipo. Uno es el tipo entero, otro es el tipo real y el otro es un arreglo de caracteres. Por tanto, puedo tener una combinación de elementos de diferentes tipos si así lo necesito. En cambio, por ejemplo, habíamos visto la fecha, todos son del mismo tipo. Seguimos con los ejemplos. Supongamos que tengo la línea recta en el plano bidimensional. Una línea recta, como ustedes saben, la podríamos representar como 2 puntos, a través de la definición de 2 puntos. Pero el punto en el plano bidimensional es un registro que tiene la coordenada X y la coordenada Y. Por ejemplo, en este caso estoy definiendo línea R 2D como
dos puntos, punto 1 y punto 2, así se llaman los campos, y los tipos son punto 2D y punto 2D, son del mismo tipo, ambos puntos. ¿Okay? Así podría yo, por ejemplo, declarar una línea llamada L, cuyo nombre es L, de tipo línea R2D. ¿Qué significa eso a nivel gráfico? A nivel gráfico quiere decir que esa L está formada por dos puntos. ¿Okay? El primer punto es P1, que tiene a su vez dos coordenadas X y Y, y el segundo punto es P2, que tiene a su vez dos coordenadas X y Y. ¿Qué pasa si quiero asignar a la coordenada Y del segundo punto el valor de 6 en esa línea recta? ¿Okay? Si eso es así, sobre la variable L, ¿okay? Que es del tipo línea recta en la segunda dimensión, que está acá, debo sencillamente a través de este operador punto, ¿okay? Especificarle cuál es el punto, bien, al cual le quiero hacer. En este caso me están diciendo que el segundo punto, que es el punto 2, y lo quieren hacer sobre la coordenada Y. Entonces estoy indicando a través de este operador punto todos los campos, ¿ok? Dentro de esa representación de mi estructura, en este caso de la estructura de tipo L, porque lo estoy haciendo sobre la línea, estoy modificando la coordenada Y del segundo punto de una línea. Entonces simplemente voy coordenada Y del segundo punto de la línea. Bien, y entonces a ese valor le voy a colocar 6. Entonces, ¿qué va a hacer el lenguaje de programación? Bueno, va a decir, bueno, voy a L, que es la estructura o el registro de tipo línea recta de la segunda dimensión, que tiene a su vez un componente, tiene dos campos, uno P1, uno P2. Muy bien, me voy a P2, y dentro de ese componente, que es un registro de tipo punto 2, tengo otro campo, uno X y uno Y. Específicamente me están hablando del campo y a ese campo le voy a asignar el número 6. Bien, a nivel de la representación o de la digamos programación de lo que son los registros en C, recordemos que yo debo indagar en el lenguaje de programación que estoy usando cómo se definen el tipo de estructuras que quiero hacer. Por ejemplo, en el caso del registro, en C permite definir registros, y lo hago a través de la palabra reservada struct. Bien, pero tengo dos maneras de hacerlo. La primera alternativa es que yo coloco struct, el nombre del registro que he decidido colocarle, abro llave, cierro llave y coloco cada uno de sus componentes. En este caso son los campos día, mes y año, con sus correspondientes tipos de datos, y punto y coma. Cierro mi llave, punto y coma, y aquí estoy definiendo a la estructura fecha. Y para poder, pero esto es simplemente el formato de mi fecha. Esto no es una variable de tipo fecha. Para yo definir una variable de tipo fecha, debo declararla, es decir cómo se llama la variable, en este caso fn, que es del tipo fecha, y fecha es una estructura. ¿Bien? Tengo otra alternativa, que es crear una estructura, pero a su vez decir que ella es la creación de un tipo. Estoy definiendo un tipo, una estructura como un tipo de datos. Dentro de C se puede hacer eso. Entonces tengo que decir, antes de struct, debo decir la palabra reservada type de div, es decir, definición de tipo, typedef, y decir sus campos, y al final colocar el nombre de la estructura. Cuando lo hago de esta forma, sencillamente puedo declarar una variable de tipo fecha 2 sin decir anteriormente que es una estructura. ¿Por qué no? Porque el compilador va a definir esta estructura como un tipo, de manera que cada vez que vea el nombre fecha 2, él va a saber que esto es un tipo de dato que estoy tratando de declarar a través de una estructura. Bien. Voy a mostrarles rápidamente cómo sería la implementación de lo que estamos viendo en lenguaje C. Fíjense, en mi programa principal tendría entonces tal cual lo que les acabo de decir, las dos alternativas, con la estructura y el tipo de datos, en la definición de un tipo de datos. ¿Cómo declaro una variable con la estructura del registro, con las ambas alternativas? Bueno, en la alternativa 1, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, decir escoger el nombre primero de mi variable, decir que es de qué tipo es. Fíjense que yo primero siempre digo de qué tipo es y luego digo el nombre de la variable.
Pero ¿qué ocurre cuando es una estructura que no ha tenido la definición de un tipo? Que debo decirle siempre antes struct. Bien. En el caso de la fecha 2, que sí lo definí como un tipo, simplemente escribo el nombre y su tipo. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo con los registros? Bueno, puedo construir una variable de tipo arreglo con esa estructura. Puedo hacer un arreglo de registros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo nacimientos, la variable nacimientos, que es de tamaño 3, y sus elementos son del tipo fecha 2. De manera que en cada una de las 3 posiciones de esa variable llamada nacimientos van a haber fechas de tipo 2. Bien. Y lo mismo va a pasar con lo que estoy haciendo abajo. Si quiero declarar usar fecha, que es el que declaré arriba en la alternativa número 1, como una estructura y no como un tipo, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, decir el nombre de la variable, de qué tamaño es, decir de qué tipo, pero como este tipo no es, este nombre fecha no es un tipo de dato definido, sino que es una estructura, debo decir previamente que es una estructura. O sea, es decir, siempre que yo tenga la alternativa número 1 que use esta alternativa, siempre debo anteceder la palabra struct antes de fecha. Bien, y si no, se lo hago como un tipo def, no tengo que hacerlo. Obviamente conviene hacerlo así, como un tipo, como la definición de un tipo. Bien, ahora bien, ¿cómo puedo yo usar la variable, las variables de la estructura del registro, es decir, los campos? ¿Cómo hago yo para hacer referencia a los campos, bien sea de lectura y de escritura? ¿Cómo hago yo? Bueno, simplemente primero que nada escribo el nombre del registro, el punto, y luego el punto, el nombre del campo. De esta manera, por ejemplo, estoy diciendo el campo día de la variable fecha nap2. ¿Cuál es la variable fecha nap2? Si subo un poco se van a dar cuenta que es algo del tipo fecha 2. Entonces, esto que está acá está simplemente haciendo alusión al entero, al primer entero del tipo de dato fecha 2. ¿Okay? Que en este caso asigna un valor 13. Para el mes ocurre lo mismo y para el año ocurre lo mismo. Y estoy dando un valor. Luego, yo simplemente trato de imprimirlo, es decir, lo voy a hacer de lectura. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente lo mismo. Voy a decir el nombre, el punto y el campo. El nombre del registro, en este caso de la variable de tipo registro, y el nombre del campo. Aquí tengo simplemente cómo lo haría con la otra variable, que en este caso es de tipo fecha, que es una estructura, no un tipo de dato. Lo hago exactamente igual y aquí lo imprimo exactamente igual. No hay ninguna variación, solamente hay una variación cada vez que nombro el tipo. En este caso no lo estoy nombrando. Podría surgir la duda, se podrían estar preguntando si yo pudiese, y por qué no, dirán ustedes, hacer esto, que yo pudiese, por ejemplo, imprimir. Quiero imprimir la fecha, pues bueno, lo imprimo y digo fecha N a C. ¿Por qué no puedo imprimir esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Qué ocurre acá? Le tendría que indicar con un porcentaje, con un porcentaje, un valor. ¿Qué hago aquí? ¿Qué pongo? Fecha. ¿Sí ven? ¿Qué va a ocurrir aquí? Que esta fecha el compilador no lo conoce. Esa fecha no lo conoce. Incluso si pongo fecha 2, que es un tipo de dato, tampoco lo conoce. De manera que hacer esta instrucción no va a ser entendible por el lenguaje de programación C, porque él va a decir, bueno, fecha nap es algo que creó el programador, lo pone que es del tipo 2, pero yo no sé cómo él quiere imprimir esa fecha, esos 3 componentes, esos 3 campos. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que decirle explícitamente aquí que imprima esos campos, porque esos campos, día, mes y año, son de tipo entero, y el fprint puede imprimir perfectamente un entero. Fíjense que yo lo que estoy diciendo es que entre cada uno de esos enteros coloque una barrita. Puedo haber puesto una rayita, ¿sí ven? Puedo haber puesto cualquier otro carácter. Puedo haber puesto día, la palabra mes, la palabra año, o sea, cualquier cosa que yo la puedo poner en varias líneas, en la misma línea. O sea, eso es mi gusto, mi preferencia de cómo quiero imprimir la fecha. ¿Ok? Y claro, en el orden en que lo quiero imprimir también, porque puede ser, como les digo, que yo quisiera imprimir la fecha en diferente orden, por ejemplo, año, mes y día, o año, mes, día, año, etcétera.
que el orden lo puedo cambiar. Por tanto, el compilador no tiene por qué ser adivino en saber cómo usted quiere imprimir ese campo que usted creó, que es el que creó esa estructura de datos. Por tanto, necesitamos explícitamente decir cómo imprimir cada uno de esos campos cuando esos campos son de un tipo básico, y en este caso la instrucción printf sabe cómo imprimir. Yo sé qué poner aquí que son del tipo básico. Si no ocurre eso, ¿ok? Si no ocurre que los campos sean del tipo básico, tengo que ponerme a ver hasta llegar al tipo básico, bajar de nivel a cada uno de esos niveles de estructura hasta llegar al tipo básico para poderlo imprimir con printf. ¿Estamos claros? Entonces esto es errado, esto da error. Vamos a comentarlo. Bien, por otra parte quiero mostrarles cómo usar un arreglo de registros. Fíjense que anteriormente yo había declarado el arreglo nacimientos, que es de tipo fecha 2 y es de tamaño 3. Muy bien. ¿Qué ocurre? Yo necesito poner entonces a 3 posiciones de ese arreglo, la posición 0, 1 y 2, un valor. Entonces tengo 3 maneras de hacerlo, por ejemplo acá. La primera es la que me permite hacer la abstracción mayor, que es que la posición 0 de nacimiento, fíjense que la posición 0 de nacimiento es de tipo fecha 2. Le estoy asignando fnac 2. ¿Por qué? Porque fnac 2, si subimos un momentico rápidamente, es de tipo fecha 2 y nacimiento es de tipo fecha 2, es decir, ambos son del mismo tipo, en este caso fecha 2. Por tanto, yo puedo perfectamente hacer esta asignación sin ningún problema, y estoy simplemente asignando una variable de tipo fecha 2 a otra variable de tipo fecha 2, solamente que en el caso de la que está del lado izquierdo, que es la que recibe la información en la asignación, es una posición de un arreglo y la estoy direccionando a través del operador corchete, a través del índice del operador corchete. ¿Okay? Sin embargo, yo no puedo hacer lo mismo en la siguiente instrucción, la que está abajo, que puse es un error. ¿Por qué? Porque nacimiento, dijimos, es del tipo fecha 2, pero esta variable fnac, si subo rápidamente me voy a dar cuenta que es del tipo fecha, y no es lo mismo fecha 2 que fecha. Aunque ellas tengan la misma estructura, realmente tienen exactamente la misma estructura, son tres enteros, uno detrás del otro. Bien, sin embargo, esto va a dar error. El compilador va a decir, bueno, pero uno es de tipo fecha, el otro es de tipo fecha 2. No tienen ninguna relación una cosa con la otra. No sé por qué ellos dicen que no, es un error. Esto no lo puede hacer el compilador. Tienen que ser del mismo tipo, tal cual ocurre aquí arriba. Son exactamente el mismo tipo, fecha 2 y fecha 2. Aquí no, aquí es fecha y fecha 2. Por tanto, son diferentes para el compilador. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo hacerlo a nivel de campo. Puedo asignarle a cada uno de los campos, ¿ve?, un valor, pero en ese caso sí lo puedo hacer a través de fnac. ¿Por qué? Porque fnac es del tipo fecha, perfecto, pero el campo día, ¿de qué tipo es? Es de tipo entero, de manera que esto es una variable de tipo entero, y a eso sí se lo puedo asignar a una variable de tipo entero que está de este lado, aunque fnac sea del tipo fecha y nacimientos 1 sea del tipo fecha 2, aunque sean del mismo tipo, pero en el momento en que yo coloco el punto y pongo día y día es del tipo entero y pongo día y día es del tipo entero, estoy asignando un entero, y eso lo puedo hacer perfectamente. Lo mismo ocurre con el mes, lo mismo ocurre con el año. Bien, si eso es así, entonces ¿qué más me quedaría por hacer? Bueno, lo puedo hacer a través de un scanf, por ejemplo. Bien, yo podría por ejemplo decir a la posición 2.día le coloco su respectivo ampersand, en este caso es un entero, hago un scanf, lea un entero y asígnenselo a ese campo del arreglo, de la posición 2 del arreglo. ¿Ok? Es el campo de la posición 2 del arreglo. ¿Qué es la posición 2 de un arreglo? Es una variable de tipo fecha 2, es decir, es una variable de tipo fecha 2 y a ese campo día es un entero, por tanto estoy leyendo un entero y se lo asigno. ¿Estamos claros? Por último, quiero ver cómo hacer para imprimir ese arreglo de registros. Si quiero imprimir un arreglo de registros, pues bueno, en primer lugar tengo que declarar una variable, por ejemplo en este caso j, con el cual voy a permitirme usar como índice para recorrer un arreglo, porque aunque sea un arreglo de registros, a la larga es un arreglo, tengo que poder indexar cada una de sus posiciones a través de un índice. En este caso estoy usando j, voy desde 0 hasta el tamaño, ¿verdad?,
Acuérdense que es de tamaño 3, pero estoy colocando menor estricto y me muevo de uno en uno. ¿Recuerdan lo que significaba el for? De esta forma, ¿qué quiero hacer? Simplemente imprimirlo. Hago un printf en donde voy a colocar el elemento i y voy a colocar cada una de sus posiciones con una rayita en este caso. Bien, pero ¿qué es cada una de estas posiciones? Bueno, la primera es el número del elemento. Estoy utilizando el j que va desde el 0. O sea, lo estoy numerando desde el 0. Luego voy a tener dos puntos y voy a decir primero el día, después el mes y después el año. Los tres componentes son enteros, por eso dice i, y tengo que entonces especificar aquí tres componentes después del j. Por tanto, son cuatro cosas que quiero imprimir en esa línea. El j, el día, fíjense cómo lo estoy direccionando. Bien, me paro en la posición j del arreglo y a esa posición j, que es del tipo fecha 2, le digo deme el campo día, que es de tipo entero, imprímalo. Y así lo voy a hacer con el mes y así lo voy a hacer con el año. ¿Ok? Y termino mi algoritmo. Si queremos ver cómo corre el programa, sencillamente compilamos, tal cual lo sabemos hacer. Compila. Voy a mostrar la ejecución y él está mostrando en este momento las dos fechas que mandamos a imprimir. La fecha, ¿se acuerdan? La fecha, la primera fecha la mando a imprimir con barritas invertidas, la segunda fecha con rayitas, tal cual lo estamos viendo acá. Bien, y luego estoy pidiendo que me introduzcan día, mes y año. Entonces voy a introducir primero el día, supongamos que también es un día 13. Ahora debo introducir un mes, supongamos que es el mes 9 y el año, no sé, 2017. Entonces luego de eso voy a mostrar los tres componentes, los tres elementos del arreglo fecha con el formato que en este caso estoy escogiendo. Para comprobar que hay comprensión de este tema que tiene que ver con registros en el lenguaje C, les dejo como ejercicio para que practiquen el siguiente problema. Se tienen los datos de una fábrica de 9 empleados. Se quiere mostrar las cédulas de identidad de los empleados que llegaron al menos 10 minutos después de las 8 de la mañana. Las horas deben estar especificadas en formato militar. Si pueden realizar este ejercicio, hemos realmente comprendido las dos estructuras de datos principales que vamos a ver, que en este caso son los arreglos y los registros. Este es un arreglo de registros de empleados de una fábrica, en donde quiero específicamente que hagan una selección de esos empleados en base a las condiciones de la hora de llegada. Y por último, recordarles que la diferencia entre un programador malo y uno bueno es si considera que sus códigos y sus estructuras de datos son más importantes. Es decir, los malos programadores se preocupan por el código, mientras que los buenos programadores se preocupan por las estructuras de datos y por sus relaciones. Gracias.